El día de hoy estoy sumamente feliz y contento en este canal de Monitor BTC porque finalmente hemos salido victoriosos de la posición que teníamos en Cardano, en ADA USDT, en el intercambio de Binance Futuros, que pensamos específicamente pasarnos todo este capital a otras cuentas de futuros para llevar otras estrategias que nos hagan ganar mucho más dinero. Si quieres saber qué es lo que vamos a estar haciendo, por favor quédate conmigo hasta el final porque te voy a estar contando toda la historia que se resume en mi historial de posiciones en el intercambio de criptomonedas Binance, que aquí tienes el par efectivamente en cuestión ADA USDT que colocamos en un long ya hace varios meses y que nos costó bastante salirnos de ella porque tuvimos una posición en pérdida bastante dramática. La logramos cerrar con $316 de ganancia, pero tuvimos esta posición abierta, fíjense ustedes, desde el mes 3, el día 28 del 2024, en este caso 28/3 del 2024, abrimos la posición en Cardano en los $0.6 y fue hasta el día de hoy, específicamente 10 del mes 11 del año 2024. Pasaron varios meses con esa posición en pérdida hasta que finalmente logramos salir con un balance de $316 en positivo. Pensamos pasarnos este balance hacia otros exchanges y ya les voy a estar comentando el por qué, porque de verdad que con este mismo capital hemos podido hacer mucho más dinero en otros exchanges trabajando con otras estrategias que en el mismo Binance Futuros. Con todo y eso, tienen todo muy explicado en este canal de Monitor BTC, donde tengo un video explicándoles en Binance Futuros cómo perdíamos $2.200 en el mercado de futuros de Binance, pero haciendo justamente esta operación de Cardano, que finalmente no la perdimos con $2.200, sino que más bien la ganamos con $300. Con todo y eso, les voy a estar dejando este video abajo en la descripción por si se quieren enterar exactamente qué fue lo que sucedió y cómo fue que hicimos esa mala operación en futuros. Con todo y eso, cosas positivas que puede traer es que me he dado la tarea en todos estos meses de buscar estrategias mucho más rentables en el mercado de futuros y la verdad es que he dado con una muy buena, donde creando un portafolio de meme coins he logrado resultados totalmente de locura, de inclusive más de un 100% de rentabilidad en varios de ellos y me han permitido prácticamente duplicar la cuenta en tiempo récord. Por ende, me voy a estar pasando para este intercambio de BitFi, el enlace abajo en la descripción para que se creen una cuenta si quieren llevar este mismo portafolio con nosotros. Vamos a estar llevando mucho más capital en lo que sería esta cuenta de BitFi y vamos a estar trabajando con monedas meme coins en futuros, trabajándola con mucho pero que mucho menor riesgo que como la llevábamos en Binance, porque si bien es cierto no nos terminó yendo mal porque terminamos sacando muy buenas ganancias, prácticamente este beneficio que ustedes están viendo acá en el balance disponible, esta fue una cuenta que empezamos con tan solo $300, ya la tenemos en 783, esto lo hicimos en muy pocos días comparado a lo que nos pasó básicamente en Binance. Si te fijas en el historial, que aquí totalmente transparente en mi historial de posiciones te estoy mostrando el par de ADA USDT, fíjate la cantidad de meses que estuve operando dentro de lo que sería este par para lograr salir en rentabilidad, porque mi precio de entrada fue en los 0.60 y me tuve que salir en los 0.64 para lógicamente entrar en ganancias. Si vamos al gráfico, básicamente yo me comí toda esta caída, ok, toda esta caída porque yo entré por acá, yo me comí toda esta caída en Binance sin lógicamente aplicar estrategia, solamente abrí la posición en un cruzado a 10x y dejé esa posición allí hasta que se cerrara y la verdad es que todo este tiempo estuvimos en pérdida, creo que en los meses más críticos estamos con unos $2.200 de pérdida y fíjate que el balance que teníamos era bastante importante, o sea que era un balance que con este mismo dinero pude haber hecho muchísimo pero que muchísimo más dinero en futuros trabajando en otro tipo de cuentas. Por eso lo que voy a estar haciendo es salirme de Binance Futuros y voy a estar diversificando ese capital entre otras muchas cuentas de otros exchanges, pero justamente en este mercado de futuros pero aplicando otras estrategias, porque aunque yo aquí logré sacar una rentabilidad, logré ganar dinero, fue mucho el tiempo que yo tuve que esperar para recién sacar $316 de ganancia neta, que efectivamente eso fue lo que ganamos en esta posición. Pero ¿qué pasa? Yo en mucho, pero que mucho menos días aplicando un portafolio de meme coins, que también se los puedo estar mostrando en este canal de Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal con campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Justamente en el intercambio de criptomonedas BitFi creamos un portafolio de meme coins con precios de liquidación cero, ¿ok? Igual en ese video les explico más o menos cómo es que creamos este portafolio con precio de liquidación cero en futuros. Lo que hicimos fue apuntarle a varias meme coins, fíjate que aquí está Ladies, está Meme, está Ordi, está Sats, que también es muy fácil de buscarlo en el intercambio de criptomonedas BitFi, ya les voy a estar mostrando un poco más de eso, y metimos varias posiciones en long porque sabíamos que como el mercado estaba bastante alcista, podíamos nosotros conseguir un buen resultado allí. Fíjate que aquí estamos justamente en este video colocando las posiciones, este video se los puedo dejar abajo en la descripción para que me entiendan un poquitico más de qué fue lo que hicimos, y en cuestión de verdad bastante poco tiempo, de hecho este video fue hace 9 días que lo hicimos, hace 9 días que lo subimos a YouTube para que ustedes lo vieran, para que vieran exactamente el portafolio de meme coins que estábamos armando. En tan solo 9 días
fíjate que nuestro balance disponible de $300 prácticamente se disparó porque nosotros estuvimos saliendo en todas esas posiciones en una muy buena ganancia. Fíjate que acá todas estas monedas, Ladies, el par de Token, el par de Ordi, el par de Shiba, el par de Sats, todas esas monedas las colocamos en el mismo día, ¿ok? En el mismo día colocamos todas las órdenes. Y fíjate que aquí tenemos ganancias de $52, de $2, de $1, de $4, de $3, de 39, de 13, de 4, de 11, de 15, de 33 y una sola pérdida de 26 que nos dejó el par de Floki. Como te das cuenta, ganamos una muy buena cantidad de operaciones con tan solo $300 en esta cuenta y terminamos ganando inclusive más de lo que llevamos a conseguir en Binance con esa operación en Cardano, ¿ok? Simplemente con $300 logramos hacer una muy buena cantidad de beneficio con todas las ganancias que logramos obtener y la verdad es que en mucho menos tiempo que lo que nos demoró esa cuenta en Binance. Entonces lo que vamos a estar haciendo, como ya les dije, es sacando una muy buena parte de fondos de Binance, no solamente para el mercado de futuros, sino algunas monedas que también nos pueden hacer falta en el mercado spot, porque también les traigo una muy buena noticia con respecto a eso. Me voy a estar pasando este saldo para otras varias cuentas de futuros, de repente diversificar esa cuenta de 4,000 en varias 4 cuentas de $1,000 cada una para llevar diferentes estrategias con ustedes y que lógicamente podamos ganar dinero en este mercado de futuros sin tener que arriesgarnos tanto, porque la verdad es que sí fue un riesgo bastante importante la que corrimos en esta cuenta, pero la verdad es que terminamos saliendo airoso como siempre de todo eso, gracias a que con cabeza trabajamos ese portafolio, trabajamos esa cuenta y logramos sacarla en rentabilidad. Te quiero decir con todo esto que vamos a estar básicamente llevando una mejor gestión de riesgo, vamos a tratar en la medida de lo posible de diversificar mejor el capital, en vez de tener una cuenta de 4,000, tener 4 de 1,000 o 4 de 700 o 5 de 500 para que lógicamente en cada uno de los portafolios llevemos estrategias en el mercado de futuros de manera diferente. Por lo menos esta que llevamos de las meme coins nos terminó pareciendo bastante importante porque ahorita mismo no tenemos ninguna posición, pero no te pierdas el próximo video de este canal de Monitor BTC porque vamos a estar colocando más posiciones en el mercado de futuros con estas monedas meme coins que todas fueron en alza y nos permitieron con ese long a 10 y 12x sacar beneficios prácticamente en cuestión de días y beneficios realmente muy importantes de un 50%, de un 100%, de un 150% de verdad de manera espectacular. Por ende, vamos a estar trabajando muchísimo más en este exchange de BitFi. El enlace se lo va a estar dejando abajo en la descripción porque parte de esos fondos de Binance lo vamos a estar invirtiendo acá para conseguir mayores ganancias. Porque con esta cuenta solamente con $300, mira todo lo que hicimos, todo lo que ganamos. No me imagino si le colocamos más capital y colocamos una mejor estrategia. Estoy seguro que los beneficios se pueden multiplicar. Aparte con esto, quiero decirte que en todos los banners de BitFi, ¿ok? De este intercambio de criptomonedas, está saliendo esta promoción de 0% en tarifas en el mercado spot. ¿Ok? Por ende, varias de las monedas que nosotros tenemos en otros intercambios que en el mercado spot nos cobran comisión, ¿ok? Como acá estoy viendo que hay 0 tarifas de comisión en el mercado spot, me voy a estar pasando alguna cantidad de fondos para hacer unas que otras operaciones en el mercado spot. Si bien no voy a estar dedicándome a este mercado porque está dejando demasiada poca ganancia, algunas monedas que tenga de Cardano, algunas monedas que tenga de Polkadot, algunas monedas que tenga de Ethereum, las voy a estar pasando para acá porque a la hora de intercambiarlas, a la hora de cambiar Ethereum por USDT, Polkadot por USDT, Ethereum por USDT, me va a estar saliendo gratis la comisión, porque como te das cuenta acá en su eslogan están básicamente promocionando de que van a estar teniendo 0% de tarifas de comisión en el mercado al contado, que ese sería el mercado spot, o sea, este mercado spot. Yo en mi caso en BitFi, si les soy totalmente honesto, lo que voy a estar operando es el mercado de derivados USDTM futuros porque es lo que me está dejando ganancias, es lo que realmente me está consiguiendo beneficios realmente muy importantes en términos de dólares. Solamente en esta posición de meme, por ponerles un ejemplo, saqué $52 del mercado en tan solo días, cosa que me demoró meses sacar en el intercambio de Binance, como lo ven acá. Por eso me voy a estar dedicando muchísimo más al mercado de las meme coins y muchísimo más, le voy a poner mucho énfasis a este portafolio que de verdad me ha dejado sorprendido las ganancias tan importantes que hemos podido conseguir en cada una de las posiciones. O sea, cada una de las monedas nos terminó dejando $15, $20, $30, $50 de rentabilidad en periodos muy, pero que muy cortos de tiempo. Gracias a que todas esas operaciones no las estuvimos llevando en el mercado spot, sino que las llevamos en el mercado de futuros con algo de apalancamiento. Por ponerles un ejemplo, yo acá en vez de yo colocar una posición en el par de Shiba USDT en el mercado spot para ganar cuando ese activo suba, yo lo que hago es venirme acá a derivados USDTM futuros, fondeo con algo la cuenta, acá en el balance disponible, no sé, me coloco algo de saldo en USDT y voy acá básicamente al mercado de memes, ¿ok? Que esto es algo que me gusta muchísimo de este exchange, que tú puedes colocarle básicamente el mercado en el cual te quieres entrar. Yo quiero operar solamente las meme coins, ¿ok? Las meme coins que están listadas son todas estas, ¿ok? Todas estas que te muestra acá. Baja meme y fíjate que todas las monedas que te salen. Entonces yo lo que hago es ir una por una. Por ejemplo, esta de Neiro ETH bajó
un 11% el día de hoy. Entonces yo lo que me pongo a hacer es ver las gráficas, tratar de entrar en los puntos más abajo de la gráfica en lo que sería compras, en lo que serían longs, con siempre apalancamientos, que en este caso, por lo menos la estrategia que llevé en esta lista de reproducción con este video fue hacer operaciones con 10, 12x de apalancamiento con precios de liquidación cero. Entonces en este caso sería trabajar tanto en cruzado como en aislado, como ustedes lo deseen. En este caso esa cuenta la llevé en cruzado para las primeras operaciones. Veamos en las siguientes operaciones si trabajamos más el aislado y colocamos entre 10 y 12x por operación. Le dimos confirmar y lo que hicimos fue entrar en los puntos más abajo de la gráfica. Por ejemplo, Neiro ETH está empezando a ya tener allí lo que sería una buena zona de soporte que podría llegar a ser importante para colocar compras. Lógicamente no voy a estar colocando todo el capital que tengo en una compra en este par, sino que lo que hago es dividir este saldo que yo tengo acá entre varias compras que puedo ir haciendo en varios mercados. Por ejemplo, esta de Hamster es una moneda que luego de subir bastante, ¿ok?, ya está empezando a caer. Entonces si yo veo que ya esa moneda se me empieza a ubicar en buenos puntos de soporte, yo empiezo a entrar en long, empiezo a entrar en compra. La verdad es que hay muchísimas meme coins acá que nosotros podemos operar. Yo lo que hago es básicamente ver cuáles son las que más han caído para meter compras, para meter longs, ¿ok?, y armar un portafolio con ese tipo de monedas. Por ejemplo, esta de People suena interesante en el punto donde está ahora mismo, porque aunque en los anteriores días estuvo en un precio muy superior a este, si yo meto un long desde este punto, muy probablemente en los siguientes días esta moneda empieza a tener precios mayores y yo allí puedo rescatar una ganancia. Entonces, ¿cómo yo haría esa operación? Simplemente coloco una orden a mercado en el mejor punto, simplemente le doy aquí a mercado y coloco una cantidad de capital de mi portafolio completo. Por ejemplo, mi balance disponible son $783. Por ende, no voy a estar metiendo una orden con $783. Voy a buscar siempre meter una orden con el 5% de mi capital, el 10% de mi capital, el 20% de mi capital, y poco a poco voy armando un portafolio con varias monedas meme, ¿ok? En este caso, por ejemplo, con el par de People tenemos una muy buena entrada porque desde allí vemos que la mayoría de las veces el precio ha venido subiendo, ¿ok? Así que ese punto puede llegar a ser para esta moneda People UST un buen punto para buscar un long, para buscar una compra. Coloco, por ejemplo, el 5% de mi capital, le puedo colocar inclusive un take profit ya avanzado para que una vez consiga, por ejemplo, un 100% de ganancia, se me cierre la posición. Si el precio está en 0.061, yo podría buscar, por ejemplo, el punto de los 0.065, allí ya estaría consiguiendo 60% de ganancia. Puedo colocar, por ejemplo, 0.068, aquí ya estaría consiguiendo un 100% de beneficio, y de los $40 que yo voy a colocar en el mercado, si el precio de esta moneda, que en este caso sería People UST, me llega a lo que sería el precio de 0.068, yo ya allí ya estaría consiguiendo $42.65. Le doy clic aquí a confirmar y le doy clic aquí a comprar para que esa orden se ejecute en el mercado, y cuando el precio llegue a los 0.068, que es más o menos en este punto, que de hecho el día de ayer, el día de anteayer y el día de antes de anteayer consiguió 0.068. Por ende, si llega allí otra vez esa moneda, yo ahí rescato $40 de ganancia sin tener inclusive que arriesgar todo mi capital, ¿ok? Y eso lo podemos ir haciendo con el portafolio de meme coins, o sea, comprar varias meme coins en puntos bastante abajo de la gráfica para que una vez estas se disparen, lograr rescatar grandes ganancias. De hecho, me ha funcionado extremadamente bien este portafolio de memes porque fíjate que todas me dejaron al menos ese 100% de ganancia, y ese 100% de ganancia significa de que yo metí en el mercado $15, $20, $30 y me estoy ganando otra vez otros 15, otros 20, otros 30, ¿ok? Entonces, si este portafolio lo empiezo con $1000, por ponerte un ejemplo, y yo consigo meter 3 posiciones de $100, 5 posiciones de $100 y me llevo el 100% de esos $100, estamos hablando de que $100 que yo coloque en el mercado se convierten en $200 una vez esa moneda llegue a su take profit. Que de hecho eso fue lo que terminó pasando en esta lista de videos que se las voy a estar dejando abajo en la descripción, que se llama BitFi. Yo coloqué la primera orden con todas las posiciones en el mercado y días después, ¿ok?, después de 10 días aproximadamente, todas esas posiciones se me empezaron a cerrar en muy, pero que muy buenas ganancias. Y lo que voy a hacer en el próximo video, estate muy pendiente de este canal de Monitor BTC, porque en el próximo video voy a estar colocando otra serie de monedas meme coins en el mercado. Vamos a estar trabajando una estrategia quizás un poco diferente, pero la idea es la misma: incrementar nuestro saldo disponible, incrementar nuestro balance disponible de la cuenta para conseguir cada vez ganar más dinero sin tener que utilizar el mercado spot y sin tener que tener demasiado capital, inclusive con muchísimo menos capital, pero en el mercado de derivados, utilizando y apoyándonos del apalancamiento, conseguir grandes, pero que grandes ganancias. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.